Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga esta mañana. Pues vamos a comenzar un tema que va a durar 6 domingos. El momento presente será una introducción, pero en esta introducción he querido hablar de algo que es muy importante, y es la manera de leer la Biblia. Hace poco una persona que ha estado visitando la iglesia hablaba con mi esposa y le preguntaba cómo debo de leer la Biblia. Y creo que esto es una buena pregunta. Nosotros probablemente por muchos años hemos insistido, y la palabra lo insiste, que leamos la Biblia, pero también es importante entender cómo se debe leer la Biblia. Cuando estamos hablando sobre el mensaje de Dios, sobre los temas que se están tratando, pues estamos buscando encontrar los caminos más apropiados para encontrar la verdad de Dios en las Escrituras. La palabra tiene promesas muy bonitas, ¿no? En Romanos nos dice que es la palabra que nos da consuelo, ayuda, esperanza. Bueno, quiero leerlo, pero es un poco difícil aquí. Pero déjenme abrir aquí Romanos 15:4. Es una verdad hermosa que nosotros debemos de tener muy presente. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras nos van a dar paciencia y consolación, y nos van a dar esperanza, pero hay que leer la palabra de Dios correctamente, porque podemos tomar un pasaje que no necesariamente sea un pasaje que lo podemos aplicar a todas las cosas de la vida, porque su contexto nos dice que no es así. Por ejemplo, utilizamos siempre todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y casi nos sentimos Superman con un versículo como ese: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, échenme al que quiera. Pero no, tiene su razón, tiene su momento. El apóstol Pablo en esa ocasión estaba pasando por circunstancias económicas muy sencillas. Él estaba dependiendo de Dios, y Dios envió una fortaleza económica a través de los hermanos macedonios que le mandaron un apoyo. Y entonces él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para esperar y aguardar hasta que llegara el recurso que tenía y que tenía. En una meditación así nos da un mejor sabor la palabra de Dios, algo más completo. También tenemos 2 de Timoteo, que es uno de los textos hermosos que encontramos en la Escritura, y nos dice ahí en el capítulo 3, en los versículos 15 al 17, y que desde la niñez, pero el 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sin embargo, esto no funciona si se hace con descuido. Ustedes estarán de acuerdo conmigo. Esto no funciona si nosotros solamente pasamos de largo y no nos acordamos ni qué leímos. Entonces, la lectura de la palabra de Dios es algo que requiere nuestra atención. En fin, tenemos muchas promesas que el Señor nos ha dado en su palabra para salvación, para escudriñarla, para muchas cosas, porque muchas promesas y muchas
expresiones de parte de Dios que dicen que la palabra de Dios nos ayuda, pero tenemos que aprender a leerla. A mí me ha sorprendido que en estos años hay una especie de reticencia a la cuestión de la teología. Tengo un tiempo de estar estudiando la Biblia con una persona que, si bien acepta lo que hemos estado estudiando, de cualquier manera él me dice que prefiere no darle mucha importancia a la teología, porque si se le da importancia, la teología trae división, trae problemas, trae dificultades. Creo que en la iglesia está sucediendo algo muy especial, como dice R.C. Sproul. Dice: vivimos en lo que posiblemente pueda ser el período más antiintelectual en la historia de la civilización occidental. Debemos tener una pasión, corazones que verdaderamente ardan en fuego por las cosas de Dios, pero esa pasión debe resistir con intensidad el espíritu antiintelectual del mundo. Hay una reticencia a lo que es la doctrina o la teología. Hace poco estaba comiendo con una persona y me dice: no estoy estudiando nada, porque le comenté que estábamos estudiando el curso 222, que incluye varios aspectos muy importantes sobre la doctrina y cómo leer la Biblia. Entonces yo no estoy estudiando nada de eso y no quiero. Y yo creo que para muchas personas hace daño, piensan que hace daño tener la teología. Pero la verdad es que todos somos teólogos. Y yo quisiera dejarles en esta hora este pensamiento como una primera parte. Aunque parezca que no, cada uno de ustedes es un teólogo. Yo soy. Cuando define la teología, Charles Riley dice, uno dice, la teología es el estudio o ciencia de Dios. Otro dice, la teología es una discusión racional con respecto a la deidad. Otro dice, la teología es la ciencia de Dios y las relaciones entre Dios y el universo. Pero especialmente me gusta mucho lo que dice Charles Riley. La teología es pensar en Dios y expresar de alguna manera esos pensamientos. Todos nosotros tenemos que explicarnos qué es lo que leemos. Si no nos explicamos, no estamos pensando. En el momento mismo que nosotros pensamos, en ese momento estamos teniendo ya una necesidad de razonar sobre qué quiere decir este pasaje y qué significa. Y todos nosotros pues lo hacemos. Una fuente desconocida que cita mi hijo Carlos Natanael dice: la pregunta no es quién es un teólogo, sino qué tipo de teólogo llegaré a ser. ¿Llegará usted a ser un teólogo bueno o un teólogo malo? Esta es la pregunta más importante, porque no todas las teologías son iguales. Entonces, todos nosotros tenemos esos pensamientos teológicos, pero somos teólogos, nada más que podemos tener una variedad de ideas. Aquí hay la siguiente, por favor. Ahí tenemos lo que le llaman en el programa de teología las arenas o el terreno o el cuadrilátero en donde se genera la teología. Y entonces ellos dividen la teología de tabloide, la popular, la laica, la teología ministerial, la teología profesional y la teología académica. En esa manera se manejan los pensamientos teológicos. Aquí ponen, en el programa teológico ponen una gráfica, por favor.
Ahí vemos las diferentes teologías: tabloide, popular, laica, ministerial, profesional y académica, y vemos como un arco. La parte, pues todos nosotros nos imaginamos, la parte de arriba es como más estable. Conforme nos vamos acercando al punto de la curva, pues es como si nos resbaláramos en diferentes sentidos. En un extremo está el tabloide y en el otro extremo está la académica. El tabloide es de las noticias, ¿no? Las noticias. Hay a veces personas que se dedican a descubrir a la Biblia en las noticias del mañana, y a todas las cosas que encuentran de los profetas le dan un sentido en un momento dado a algo, ¿no? Y esto pues es una realidad. Es tabloide y es académico. Si le das ahí algunos clics, encontramos que a veces esta teología de tabloide va a la ingenuidad, o es sensacionalista, o es de puertas abiertas, todo lo que quepa. Recuerdo que en una ocasión estuve con unas personas que practicaban el esoterismo en la ciudad de Jalapa, y estuvimos varios domingos hablando por horas acerca de las ideas. Y ellos lo que querían eran ideas acerca del más allá, ideas acerca de lo espiritual, ideas acerca de los espíritus, pero eran ideas. Cuando sacábamos y hablábamos de la palabra, decían: no, la palabra no, ideas. El propósito, dice, de esto es tener una lluvia de ideas y que cada quien se quede con la mejor idea que le parezca. Tú te llevas las tuyas, yo me llevo las mías, y todos estamos contentos con la lluvia de ideas. Pero él no quería la palabra. Y es así: en un extremo cabe todo, no importa lo que sea, y en el otro extremo hay un orgullo y una vanidad que se pone la gente como en un pedestal. Ahí vemos que hay personas demasiado escépticas, demasiado críticas, y tienen las puertas cerradas. Esto es todo lo que sabemos y no hay nada más que pensar. Son los extremos que los humanos tomamos. La gráfica, por favor, que sí. La idea es que nosotros nos encontremos en la práctica de la teología laica, la ministerial y la profesional. Con esto nada más es para darles una ubicación de la idea. No nos podemos meter en esto porque vamos a otro lado. Pero el asunto es que esto es lo que estamos buscando: que haya una teología que esté debidamente equilibrada, fundamentada en las Escrituras, que maneja las Escrituras acertadamente, y que no para hacer un pedestal, una persona que es un gran teólogo y no puede hablar con nadie, ni tampoco algo que esté de puertas abiertas, de tal forma que todo sea una sensación tremenda y curiosidad tenemos para saber teología o pensamientos espirituales. Entonces, la idea es mantenernos en un correcto lugar en cuanto al pensamiento de teología o de doctrina, el pensamiento bíblico. Es peligroso, es difícil, y todos nosotros podemos estar sujetos a muchas ideas a causa de estas situaciones. Hay una definición de Charles Riley en el siguiente ¿cómo se llama? La diapositiva. La teología es para todos. Verdaderamente todos debemos ser teólogos. En realidad todos necesitamos ser teólogos, de una forma u otra, y ahí mismo radica el problema. No tiene nada de malo ser un teólogo amateur o un teólogo profesional, pero sí es completamente malo el ser un teólogo ignorante o descuidado. Y el asunto, hermanos, es que todos nosotros somos teólogos y estamos expuestos a mucha teología. Yo creo que todos hemos visto la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y la última también no nos la perdimos, porque qué interesante, ¿verdad? Estábamos en Estados Unidos y cuando sale Harrison Ford como Han Solo, la gente aplaudió. ¡Wow! Salió Han Solo otra vez en la nueva Guerra de las Galaxias. Pero para tener esa Guerra de las Galaxias tiene una teología. Y ahí está esa teología en donde no hay un Dios personal, sino más bien una fuerza impersonal, en donde el bien y el mal están en esa fuerza, y una persona puede ser afectada
por la oscuridad de esa fuerza, por la luz de esa fuerza, y ya sabemos que Darth Vader era bueno, y en algún momento se influyó por la fuerza de la oscuridad, la mala fuerza, y se hizo el hombre perverso, ¿verdad? El Darth Vader. Y me da la impresión como que pueden pasar del mal al bien, y del bien al mal, y andar de un lado a otro, porque es una fuerza que es impersonal, no es inteligente, no hay nadie ahí que piense, que ame, que sienta, que planee, sino solamente una fuerza que está ahí. Y todas las películas que vemos, muchas caricaturas que tenemos, tienen que sentar una base de ciertas ideas espirituales, de hadas, de milagros, de seres que vienen en ayuda. Siempre hay algo, y todo eso es teología. La gente lo está creyendo, las personas, los niños están creyendo que todo eso es una realidad. A veces le digo a mi esposa, cuando antes Daniel ve algunas caricaturas, me gusta que vea cosas que son reales de la vida, no de que están en alguna situación de apuro y ¡pling!, aparece por ahí la ayuda milagrosamente, ¿verdad?, que llega y soluciona el problema y ya, se acabó la dificultad. Pero más que haya una temática más apropiada, ¿verdad?, para que los niños observen el proceso de la vida y del quehacer. Entonces, realmente la teología nos influye. Como nosotros pensamos es como tenemos un noviazgo, como nosotros pensamos es como manejamos nuestra escuela, como nosotros pensamos teológicamente es como nos comportamos. Si tenemos una teología centrada en un Dios todopoderoso que lo ve, pues entonces tenemos también un comportamiento delante de un Dios que todo lo ve, y esto nos permite vivir de una manera distinta. La teología influye en nuestras vidas poderosamente. Cuando estamos en problemas tenemos una teología, cómo respondemos ante dificultades o situaciones de la vida, cuando tenemos discusiones con las personas. Todo esto son pensamientos acerca de Dios, acerca de lo espiritual, acerca de la vida cristiana, etc. Pero siempre se influye en nuestra vida según lo que nosotros creemos. Por eso creo que debemos apropiarnos de la mejor creencia, entender la mejor manera de la palabra, para que tengamos sólidos argumentos en nuestra mente y corazón que nos permitan enfrentar todos los días la vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer de cada día? En lo que hemos estado estudiando del proceso de la teología, hay varias teologías que se utilizan. Ahí tenemos, si pasamos, David, hasta las categorías de la teología, por favor. A la que sí, ahí está. Tenemos estas varias teologías que presentamos aquí. Existe la teología sistemática, la bíblica, la histórica, la filosófica, la teología de credos o dogmática, que no estamos revisándolo teológicamente, pero dominicalmente estamos teniendo, cada vez que tenemos la Santa Cena, estamos estudiando un credo, algo de los credos que han sido establecidos, y hay todo un contenido de por qué salió ese pensamiento de credos, ¿verdad? Y también la apologética, de cómo discutir o pelear con diferentes personas. Todo esto es muy vasto realmente. Creo que nosotros manejamos principalmente dos a la hora de los mensajes, 2 o 3. Es la sistemática, la bíblica y hasta la histórica. Por ejemplo, mi hijo Carlos, él tiene un máster en teología histórica. Es todo un trabajo que hay para alcanzar este tipo de estudios con unas especialidades muy definidas. Es muy vasto todo esto, pero a nosotros nos sirve, y nos sirve mucho, que cuando menos tengamos estos dos pensamientos, la sistemática y la bíblica. La bíblica está centrada completamente en las escrituras. La escritura se explica a sí misma. Si vemos que hay una imagen del Señor Jesucristo con ojos como de fuego, debe haber alguna explicación en alguna parte de las escrituras de qué significa esa visión, esa imagen que nos presenta la Biblia, y nos da la idea con toda claridad. Cuando Dios dice, sed santos porque yo soy santo, y muchas veces
el pasaje trae una referencia bíblica. Vamos, por ejemplo, a Levítico, donde dice: sed santos porque yo soy santo. No sé cómo les vaya a ustedes, pero cuando yo oía en muchas ocasiones una expresión como esa, sed santos porque yo soy santo, me imaginaba algo muy difícil de vivir, muy pesado, muy complicado. Sin embargo, lo que se vuelve interesante allí es que cuando dice sed santos porque yo soy santo, está en Levítico, en medio de un menú de qué comidas comer y qué comidas no comer. No se trata en el pasaje de una perfección sublimada, así de mucha santidad, de gran iluminación, ¿verdad? De ropas blanquísimas. No se trata de eso. Se trata de obediencia. Obediencia. Vas a comer esto, pero no vas a comer esto. Vas a comer aquello, pero no vas a comer esto. Si tocas un animal en estas características, te vas a lavar porque eres impuro. Y eran cosas, si ustedes quieren, sencillas. Pero la obediencia que las personas seguían, lo vamos a ver poco después cuando veamos ya un poco más de Pedro, pero la obediencia que las personas seguían era una obediencia que les llevaba en una santidad, o sea, personas apartadas para Dios que le obedecen, aún en estas cosas tan sencillas. A lo mejor alguno podría decir: oye, pues a mí me gusta el animal de pata hendida, ¿verdad? Y me voy a echar unos bisteces de eso, ¿verdad? El asunto era obedecer al Señor en lo que Él pedía. Cuando ellos tuvieron que estar en el desierto y comer maná, era maná. Cuando ellos se aburrieron del maná y dijeron: no, queremos codornices, entonces se metieron en un problema serio delante de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Y como esto, hay muchas cosas dentro de la Escritura que nos permiten observar con mayor claridad la palabra de Dios y poder comprender su mensaje. Y el Espíritu de Dios nos ayuda para comprender a todos nosotros. Nadie tiene el Espíritu por medida más o menos. Todos tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones para poder conocerle y para poder conocer su palabra. La teología sistemática utiliza la teología bíblica y la histórica y la filosófica y todas estas filosofías, y entonces los tratados de teología sistemática son más amplios y dan un contexto de verdad, una verdad, por ejemplo, la Trinidad, tomando recursos en diferentes maneras para que podamos comprender la teología de la Trinidad. En el curso 222 que estamos tomando, ellos recomiendan estas dos teologías, sistemática y bíblica, para hacer un estudio apropiado de la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, el ideal es que todos nosotros pudiéramos hacer lo que se llama en este medio el proceso teológico. Ahí tenemos la palabra, ¿verdad? A ver, por favor. Ya me comí, que sí. Proceso teológico. El proceso teológico es un medio esencial para entender correctamente la palabra de Dios. Y yo les animo a que estén observando, no que todo esté perfectamente bien, pero que estén ustedes observando cómo se están tratando los textos de la palabra de Dios. José Luis ha dado el curso acerca de este proceso teológico, llamándole de otras maneras, pero es el mismo curso, es la misma manera. Hace años yo leí un curso de cómo estudiar la Biblia y hacía tres observaciones. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que ver el pasaje y decir qué dice aquí, qué usa, qué dice, qué palabras, y luego en la segunda parte era qué quiere decir. Y aquí es donde entra el pensamiento teológico. ¿Qué significa, de acuerdo a todo el contexto de la Biblia, esto que estoy observando aquí? Y luego ya venía la aplicación personal. ¿Qué sucedió en aquel tiempo? ¿Qué significó teológicamente? ¿Y qué de eso me influye? ¿Ya los aburrí?
Temo aburrirlos, pero esto es importante, queridos hermanos. Esto es importante. Es la manera en que vamos a leer la Biblia. Aquí hay un par de cuadros, por favor, que sigue David. Ustedes observan, ese es el proceso teológico. Primero tenemos ahí una línea. Imaginen que la línea punteada horizontal es la audiencia eterna, o sea, todos los seres, Dios también, donde están sus verdades y sus principios eternos, es lo que está ahí arriba. Lo que está acá del lado izquierdo es la audiencia presente, a la que se le escribió una epístola, se le escribió una carta. Por ejemplo, vamos a estudiar la de Pedro. Bueno, esta carta se les escribió a ciertas personas que estaban en ciertas condiciones, que tenían asuntos específicos que estaban viviendo, y que era importante alentarlos y animarlos, porque estaban pasando por cosas muy difíciles. Entonces esa es la audiencia de aquella época. Después de ahí, al ver la audiencia de aquella época, vamos al principio. Bueno, ya no estamos en las mismas condiciones que aquellas personas que estaban en aquel momento. Ya no estamos igual. Pero ¿qué de aquello que se les dijo a estas personas nos sirve a nosotros? ¿Qué es un principio eterno? No es una forma, no es una opinión, es un principio, algo que Dios dijo, algo que verdaderamente Dios enseñó. Cuando Pedro les escribió a aquellos señores expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿qué fue lo que le motivó a Pedro para escribir aquello? ¿Qué quería lograr a través de la primera carta que les mandó? Eso es esa parte importante. Se le llama exégesis a esta parte de la historia, ¿verdad? Donde hay interpretación histórica, gramatical, contextual, literal. Esa es la exégesis. Ahí estamos analizando qué dice el texto, a quién se les escribió, por qué se escribió, qué circunstancias especiales había, qué verbos hay, todos los párrafos que están ahí, cómo se relacionan unos con otros. A algunas personas les molesta eso, pero se necesita, porque esto es una carta, no es un tratado esotérico. A ver qué se nos viene a la mente. No, es una carta que se escribió con propósitos definidos, precisos. Así que necesitamos entender por qué. Ahora, de eso, como ya decía, bueno, ¿qué es lo que Dios está dando como un mandamiento que les afecta a aquellos y me afecta a mí? ¿Cuál es el mandamiento? Y aquí es donde entran las interpretaciones y las observaciones y analizar las escrituras para poder comprender cuál es ese mandamiento que yo puedo aplicar el día de hoy aquí. Hace muchos años yo estaba leyendo Santiago en la antigua versión y de repente me toqué poner ese versículo que dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. Y pues yo pensé, mira, o sea, después de todo podemos pecar. Si caigo en las tentaciones, pues Dios me dice que mejor me alegre, ¿verdad? Porque hay que alegrarse. Pero no estaba entendiendo el texto. Del texto estaba sacando una conclusión completamente equivocada. Porque necesita uno comprender qué está diciendo ahí. ¿Cuál es la idea? Y lo último que había era, oiga, caigan las tentaciones. Más bien era bienaventurado el varón que soporta la tentación y no cae en ella. Muy lejos una cosa de otra. Entonces, ese es el principio. ¿Cuál es el principio que está ahí contenido? Bueno, ese principio es el que yo hoy, aquí en mi vida, es el que voy a aplicar en mi diario vivir. Al estar pensando en Pedro, tenemos que revisar qué fue lo que sucedió, por qué se escribió esa epístola, para qué, con qué propósitos, etc. Y luego tratar de sacar los principios eternos que el Señor nos presenta en ese lugar, que fueron importantes para aquellos y son importantes para nosotros, y luego aplicarlos
en nuestra vida. Eso es lo que se llama la aplicación homilética. O sea, ya se entrega de alguna manera en un discurso. Ustedes, por ejemplo, en su hogar, al leer la Biblia, ustedes están haciendo este trabajo, porque pueden estar leyendo la Biblia con sus hijos, con su familia, y la familia le dice: oye, ¿quiénes eran los expatriados de Ponto? Ah, pues mira, eran estas y estas personas. ¿Y por qué les escribe el apóstol? Ah, pues les escribe porque estaban en estas circunstancias. Están haciendo ahí este aspecto exegético de la enseñanza de la Escritura. Y si el hijo nos dijera, o la familia dice: bueno, ¿y qué debemos aplicar en nuestras vidas? Pues vamos a ver cuáles son los principios que Dios ha establecido aquí para que nosotros los apliquemos el día de hoy. Siempre estamos haciendo ese proceso, un poco más profundo o bastante superficial, o de alguna manera todos nos encontramos en esas circunstancias. Entonces lo que tratamos es de ir más a profundizar en esas verdades. Primera de Pedro es una carta muy hermosa. Si uno la lee y la lee y la lee, va descubriendo cosas muy buenas, muy importantes, muy fundamentales para que nuestra vida esté fortalecida en situaciones difíciles. Entonces vamos a tratar de ver Primera de Pedro en todo ese proceso que la palabra de Dios nos presenta. Sí, dependiendo de cómo manejemos esto, tendremos una mejor apreciación de la verdad bíblica o una peor apreciación de la verdad bíblica. Esto es lo que hacemos. Aunque aquí se vea así como muy técnico, no nos debe asustar, porque es lo que siempre hacemos, de una o de otra. Muy bien, vamos entonces a la que sigue, por favor. Entonces, siempre estamos tratando de aplicar este proceso teológico para presentar un mensaje aquí. Este es el propósito, para poder entregar una mejor verdad, una palabra de Dios definida, clara, que pueda ayudar. Seguimos, por favor. Aquí tenemos, van a salir unas estrellitas ahí, David, por favor. Ahí donde está saliendo, esas son el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ellos les escribe el apóstol Pedro, y estas personas estaban en condiciones muy difíciles, muy apretadas. Vamos a hablar un poquito acerca de eso para ya después concluir la introducción que yo quería compartir con ustedes. Y Dios mediante, la próxima semana estaremos viendo el primer capítulo de Primera de Pedro. Ya vimos algo cuando estuvimos viendo acerca de la madurez, pero ahora vamos a hacer algunas consideraciones especiales para ese capítulo. Ahorita por lo pronto vamos a tener esta introducción. La vez pasada les decía que cuando el apóstol Pedro les dice, si se fijan ahí, a los expatriados, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto. Expatriados de la dispersión. La vez pasada les comentaba que esto es muy significativo. Todos nosotros entendemos que es un expatriado, ¿verdad? ¿Qué es un expatriado? Alguien que no tiene patria, que de alguna manera fue a dar a algún lugar, pero tampoco es ciudadano de ese lugar. Es alguien que está en el vacío. No es alguien que ha sido recibido por el nuevo lugar a donde fue a vivir. Es alguien que está en vacío, no tiene nada. Pero cuando dice el apóstol Pedro, expatriados de la dispersión, entonces esto adquiere un significado distinto, porque utiliza la palabra dispersión, que en el original es diáspora. La palabra diáspora tiene un significado más preciso todavía, porque significa que son personas que fueron sacadas de su lugar involuntariamente
por cuestiones de raza o por cuestiones de religión. Y alguien dijo: esto no los queremos aquí, llévenselo allá. No los mataron, pero se los llevaron a otro lugar, los sacaron de su lugar. Originalmente esta palabra se aplicaba a los judíos exclusivamente, porque ellos habían tenido varias dispersiones, que habían sido sacados de Jerusalén y habían sido llevados primero por Nabucodonosor, habían sido llevados fuera de su territorio y estaban muy tristes ahí en su territorio, en ese territorio de Nabucodonosor, de Babilonia. Les decían: canten aquellos cantos alegres que ustedes cantaban en Jerusalén. Y decían: ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí nos presentó José Luis una parte de Nabucco, no me acuerdo ahorita el autor, es una obra de música, y los vimos a todos ellos así como tirados, desanimados, desalentados, hablando precisamente cómo vamos a cantar si estamos lejos de nuestra patria, abandonados por nuestro Dios. Y es impresionante ese momento. No lo repasé, pero debí de haberlo repasado, porque aún la melodía es preciosa y la manera en que está interpretada en aquel momento impacta el corazón, porque los vemos sufriendo. Y era así. Ellos estaban expatriados, Nabucodonosor, estaban expatriados allá en Babilonia con una tristeza profunda. Pero Dios les dio la promesa de que en los 70 años, a través de Jeremías, regresarían. Y entonces regresaron. Pero luego hubo otras diásporas, otras dispersiones en el año 70, cuando destruyeron el templo, y también allá por el año 135, cuando fueron nuevamente dispersados en muchos países, y luego ya ellos quedaron dispersados por toda la tierra hasta 1948, que regresan a su territorio. La alegría de aquellos hombres que regresaron a su tierra era enorme. Ellos eran expatriados. Pero esta era la diáspora, expatriados de la dispersión. Ahora aquí son cristianos y judíos que habían confiado, que habían creído el Evangelio, y que se había levantado Nerón en ese momento, y había persecuciones y ataques de formas diversas. Y había un grupo de creyentes que fueron a dar a estos lugares, a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, fueron a dar a aquellos lugares, y ahí estaban, expatriados. Ya no tenían sus casas y sus terrenos, les abrieron un espacio y ahí tuvieron que irse a meter, pero no tenían nada. Si habían tenido algún patrimonio en territorios, en casa, en terreno, en campos cultivados, se acabó, ya no tienen nada. Están vacíos. Eran cristianos y están vacíos. Y luego dispersos en diferentes lugares. Yo creo que a nosotros no nos ha tocado vivir una situación de este tipo, pero hay algunas similitudes en algunos casos cuando estamos pasando por dificultades. Algunos de ustedes, nosotros, yo, hemos tenido, que a veces tenemos una problemática y luego se le suma otra problemática y luego se le suma otra problemática, y a veces decimos: ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tal problemática o dificultad sobre mi vida? ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando? Alguna vez les conté de aquel hermano que su esposa estaba por tener un bebé, fue al hospital, le lleva a la maternidad, y cuando sale para ir a hacer algún movimiento importante por las necesidades de la hospitalización, resulta que le robaron su carro. Entonces va y le pregunta a un hermano: oye, ¿me puedes prestar un carro? Traigo varios asuntos que tratar de un lado para otro. Y pues se lo prestan, y entonces él se mueve, regresa al hospital, se mete, sale para ir a entregar el carro, y ese carro también se lo roban. Hay veces que parece que todo se junta, y a estas personas se les había juntado muy duro, y ellos se preguntaban: ¿por qué? Me llamó la atención allá en Jueces 6, cuando el Señor le pide a Gedeón, cuando Dios tiene el encuentro con Gedeón
Y el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, porque le va a pedir que haga algo. Y entonces él, con mucha sinceridad, le dice, no sé cuál haya sido el tono de la voz de Jehová, pero yo creo que era para Jehová, para el Señor, era una buena noticia. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Pero el contexto hacía que Gedeón estuviera muy desanimado. Y Gedeón le respondió al Señor: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. ¿No le han preguntado al Señor alguna vez lo mismo? Señor, si estás conmigo, ¿por qué me pasa esto? Señor, si estás conmigo, ¿por qué estamos en esta situación? Señor, si estás conmigo, ¿por qué estoy así? ¿No nos ha pasado? Y aunque Gedeón observaba que así estaba la situación tan adversa, el Señor le está dando una buena noticia. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Porque Dios estaba con él. Y a pesar de todo lo que tuviera, el Señor iba a hacer grandes cosas a través de Gedeón. El Señor dice que lo mira como respuesta. Dice: y mirándole Jehová le dijo: ve, observen esto, hermanos, ve con esta tu fuerza. Sé ¿qué fuerza tengo? Pues apenas da, ¿verdad? Pero con esta tu fuerza de las condiciones en las que estás, y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? ¿Por qué es que Dios muchas veces quiere que nosotros estemos en la mínima expresión para entonces hacer cosas portentosas? Porque la gloria es para Él. En la carta de Pedro vamos a ver que del Señor es el imperio, la gloria y el imperio. Es de Él. Y muchas veces Él nos va a mostrar que estando en la mínima expresión y con esa poca fuerza, salimos adelante en las cosas en las que Dios nos hace enfrentar. Esta epístola es tremenda, es muy bonita. Yo creo que nos enseña que no importa cuántas veces te golpee la adversidad, Dios quiere que tú confíes que Él está en el control, que Él está con nosotros, así como con Gedeón. Jehová está contigo. Esto era una gran noticia. A veces pues quizá no sé si todos la vemos, la apreciamos en toda su fuerza. Dios está conmigo. Lo peor que me puede pasar es que Dios esté contra mí, porque eso me lleva a la condenación eterna y me aleja de su presencia de gloria. Pero cuando Dios nos dice: Dios está contigo, tenemos nosotros la riqueza más grande que pudiéramos tener a nuestro lado en nuestra existencia. Y eso es lo que les dice el apóstol Pedro, o Dios, Cristo, a través del apóstol Pedro, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia. Dios, el Señor, Jesucristo está con ustedes, y Él pertenece la gloria y el imperio, y está tomando una imagen mucho más que un reino. El Señor Jesucristo es Señor de señores, porque Él es el gran emperador. Un imperio alcanzaba y abarcaba toda clase de reyes, territorios, personas de diferentes razas, y tenían el control, como el imperio romano. Había muchos reinos
que habían sido absorbidos por el Imperio Romano y quedaban todavía reyes, como le sucedía a Jerusalén, pero el emperador estaba sobre toda esa autoridad y él influía sobre todos esos reyes. Y cuando la palabra dice que el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, es porque Él es el que está en la máxima autoridad en medio de este mundo, en medio de todas las circunstancias. Él es el que está en control completo y perfecto. Y es lo que Pedro les dice a estos hombres que estaban en estas circunstancias. Vamos a encontrar que en la carta, ¿lo estoy durmiendo? Yo creo que sí. Oh, que yo los pueda despertar, ¿cómo le hago? Puede ser que, lo que vamos a observar es que en esta carta vemos primero que los hermanos que habían perdido todo, el Señor les dice: no se preocupen. Ustedes, aunque son expatriados de la dispersión, son mi pueblo. Antes no eran pueblo, ahora son mi pueblo. Antes no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Y como miembros de mi pueblo tienen una esperanza viva, gloriosa, que no se marchita, ni corrompe, ni se pierde. Es suya, porque se las he dado por medio de Jesucristo. Entonces ellos, si se sentían sin nada, desvalidos, sin patrimonio, sin posesiones, sin territorio, no tenían que preocuparse. Jehová está contigo. Dios estaba con ellos y ellos eran su pueblo. Esta era la esperanza que ellos podían tener y que sin duda los sostuvo en aquellos años difíciles. Por otra parte, también les enseña que a pesar de que están en esas condiciones, expatriados, lejos de su tierra, ellos deben de comportarse como extranjeros y peregrinos y hacer un esfuerzo especial para que honren al rey, a pesar de que el rey era como era, que honraran al rey, que si eran esclavos, pues se sujetaran a sus patrones, aunque fueran difíciles de soportar. Y les dice que los sirvan de corazón. Y luego les habla a las mujeres para que ellas, aún a los esposos que no eran creyentes, los puedan ganar sin palabras. Y luego a los esposos les habla también para que cuiden a sus esposas con mucho cuidado y ternura. Y les habla a todos, que todos tengan esa manera de vivir y de andar como creyentes en esta, como extranjeros y peregrinos, cuando les dice que todo se comporte debidamente. Hay una énfasis en el comportamiento, a pesar de que se vivía en un mundo difícil. No les dice: vénganse, hagan todo lo que puedan por maltratar a sus amos, no les obedezcan, no les hagan caso, hagan rebeliones. No, les dice que ellos tengan una buena vida y que de esa manera nadie les podrá maltratar. Dice la pregunta ahí en esa porción de Pedro, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien que Dios les ha enseñado a hacer? Entonces los hermanos no tenían por qué tener temor de que les hicieran daño, que los agarraran de tapete. No sé si les conté alguna vez, una pareja llegó a mi casa, un matrimonio, y me dice: oye, no llegó a mi casa, me mandó llamar a mí solo a la casa de ellos, y ellos me dijeron: oye, queremos decirte que tú estás cometiendo un error muy grande en tu matrimonio. ¿Y cuál es? Le das mucha atención a Cristina, le sirves, la ayudas, le das mucho cuidado, se le va a subir y te va a pisotear. La única cosa que yo podía decir: mira, yo tengo el mandamiento de parte de Dios de lo que yo debo hacer. Ella tiene su mandamiento también de parte de Dios de lo que ella debe hacer. Y nosotros debemos caminar en los mandamientos del Señor porque son para bien. Debemos confiar que hacer lo que Dios nos indica nos hace santos, apartados, ser del Señor. Entonces, aquí en este lugar les indicaba lo mismo: hagan
el bien, a pesar de que las cosas estén tremendas en la adversidad. Y ese es un principio que nos alcanza a nosotros. Hermanos, hagamos el bien. Seamos personas que vivimos de acuerdo a los principios de la palabra de Dios como extranjeros y peregrinos. Esta es la enseñanza que deberían de tomar los hermanos de Ponto, Galacia y Capadocia. Hay más cosas, pero esto es muy, muy importante. Ya finalmente les dice que no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. Y vamos a aprender por qué es que Pedro les dice esto. ¿Cuándo hemos encontrado personas que puedan sentirse dichosos y bienaventurados por sufrir, por padecer persecución por causa del nombre de Cristo? Solamente el pueblo de Dios, nadie más, solo nosotros. Nos distingue el que estamos contentos por haber padecido por causa de su nombre, como fue con aquellos discípulos que estaban empezando a ser perseguidos en Jerusalén, y no es hasta nuestras fechas. Hay muchos hermanos que en el mundo se han sentido dichosos porque están en el fuego de prueba. Y la otra cosa que es impresionante para mí es que no nos debe sorprender el fuego de prueba, porque no es algo ajeno a los cristianos, es algo que está integrado también con nosotros los cristianos. El adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. A ustedes, a los hermanos del Ponto y a nosotros también. Está buscando a quien devorar. Y nosotros, como ellos, debemos resistirlo firmes en la fe. Él no va a estar a gusto. Nosotros no debemos de estar desprevenidos, tomados de la palabra de Dios, de sus promesas, tomados de la comunión con el Señor, estar preparados, porque el adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. Pero siempre tenemos la garantía que una vez que si el Señor le permite que haga algo con nosotros, una vez que haya pasado todo esto, Él mismo nos hará crecer y fortalecer nuestras vidas espirituales todavía más sólidas. Por eso las persecuciones, los ataques, el sufrimiento nunca ha destruido la iglesia. Lo que baja la fuerza de la iglesia es la comodidad, es el hecho de que estamos muy tranquilos. Y gracias a Dios que nos ha dado tiempos tranquilos. No sé si un día nos llegue un tiempo de sufrimiento. Siempre nos llega algo a nivel personal, no a nivel de toda la iglesia. Pero en los días aquellos de tanta persecución, la iglesia no se acabó, creció exponencialmente, explotó en todo el Imperio Romano y por todas partes. Ellos diseminaron la palabra de Dios por todos lados, de tal manera que cantidad de copias y fragmentos hay muchísimo. De ningún otro libro hay tanta enseñanzas y escritos que existen en el mundo y en las bibliotecas, de tanto que se ha escrito de la palabra de Dios en medio de grandes calamidades y persecuciones. La muerte ha estado ahí, pero ellos han salido. Nosotros tenemos tiempos más tranquilos, pero Satanás es el mismo. Las circunstancias pueden llegar un día, no sabemos, pero debemos siempre estar bien preparados para enfrentar cualquier situación, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. La epístola es pertinente porque por muchos lados puede llegarnos algún problema o alguna adversidad. Algunos de ustedes han tenido la experiencia de la adversidad y ya son personas experimentadas en la adversidad, en diferentes formas, enfermedades, ataques, carencias, etc. Se juntan los males, etc. Y eso debe servir también como un ejemplo para todos nosotros y como una fortaleza mayor de confiar que Dios está con nosotros ayudándonos. Ya para terminar digo, en esta epístola hay una exaltación de la Trinidad preciosa. Ahí observamos a nuestro Padre Celestial. Él es soberano y Él es el que elige, Él es el que nos llama a una vida nueva en Cristo Jesús. Vemos al Señor exaltando a los humildes, a los que están en situaciones muy difíciles.
Vemos al Espíritu Santo obrando en los creyentes el proceso de la salvación y el proceso de la santificación. Las dos cosas se están manifestando ahí. Pero de una manera específica vemos al Señor Jesucristo y exaltado su persona de una manera muy amplia. Se habla en esta epístola de su vida sin pecado, sin engaño, una vida que no tenía nada de qué avergonzarse, una vida que no amenazó a nadie, sino que de una manera humilde y sencilla vivió y con eso venció al mundo. Lo exalta por llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero una sola vez. También dice que esta muerte en la cruz nos lleva a Dios. Lo presenta en su resurrección, en su exaltación. Lo presenta en el cielo a la diestra de Dios y lo presenta como que en Cristo están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Todo está bajo su control. Nosotros no ayudamos a Dios de ninguna manera. Él tiene todo el control. Él es el que nos indica a nosotros qué es lo que debemos hacer, cómo debemos aguantar, cómo debemos esperar. Como con Gedeón, yo estoy contigo. Y ahí es donde está la victoria. Y ahí vemos al Señor todo victorioso, al que están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. El Señor se presenta exaltado como emperador, como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Es el poseedor de la gloria y el imperio como gran Señor. 2 veces mencionan estas cosas cuando está hablando de los sufrimientos de los hermanos, porque tenemos que ver esa imagen, recordar que Dios está sobre todas las cosas y ahí sostenernos. Este es un asunto de fe, porque por fe andamos, no por vista. Andamos confiando en la gloria del Señor en medio de todas las situaciones difíciles. Hay algo que me llamó la atención y vamos a estar compartiendo. Para los creyentes de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, el Señor Jesucristo es muy amado. ¿Recuerdan que le dice a quien amáis sin haberle visto? Aunque el presente no lo veáis, creen en Él y tienen una esperanza gloriosa e inefable, un gozo grande. Dice también, para ustedes el Señor Jesucristo es precioso. Estaban sufriendo en circunstancias adversas, pero el Señor Jesucristo era precioso. Todas estas son las cualidades que se presentan en alguien que ha nacido en la fe, en alguien que ha venido a la vida cristiana. El Señor Jesús gana altura, prestigio, grandeza en el corazón de aquel que es creyente, aunque esté padeciendo y sufriendo situaciones muy difíciles. Dios nos salva. No sabemos cómo estuvo todo lo que sucedió con cada uno de sus hermanos allá en estas regiones, pero sin duda Dios nos sostuvo. No tenemos el relato, más la carta que se le mandó, y no nos dejó un registro el Señor de cuál fue el resultado, porque puede ser tan vasto, pero sin duda allí el Señor estuvo con ellos sosteniéndolos poderosamente. La palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo. Y creo que la epístola de Pedro nos presenta eso. No importa lo que esté alrededor, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. En primera de Pedro, Dios reina a través y por medio de sus humildes y pacíficos hijos. Y de esta manera su reino se extiende alcanzando a otras personas, otros corazones, para que vengan a este reino de Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Cristo es sencillo y humilde, callado. Cuando le ofendían no respondía ni amenazaba. Nos está enseñando una forma de vivir para la gloria de Dios que es más poderosa que la que observamos en las películas, con lentes oscuros y una actitud fría y mala, y a todo el mundo lo trata mal. No, esa no es la condición, ni el carácter, ni la manera
que un cristiano se presenta en el mundo, aquel que ha sido alcanzado por el Evangelio. Y creo también, hermanos, que algo del mensaje que nos va a dejar Pedro es: no pensemos que no nos llegará la adversidad. No es una mala augurio, simplemente es parte de nuestra vida. Si somos cristianos, es parte de nuestra vida. Nos llegará algo. Y ustedes no les tengo que decir gran cosa, porque ustedes saben perfectamente, han padecido, han pasado por situaciones difíciles, adversas, complicadas. Cada quien en su momento, en su asunto, en sus cosas. Pero vamos a aprender a través de 1 Pedro que Dios está con nosotros. Y si nos toca estar en una situación adversa, por una enfermedad o lo que sea, Dios está con nosotros. Y de ahí nos vamos a tomar. Y va a ser la obra magnífica que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas cuando enfrentamos las situaciones difíciles de la vida, en la seguridad de que Dios es el emperador que está al frente de todas las cosas. Yo oro y pues le pido al Señor que esto pueda ser para ustedes una herramienta muy importante en toda circunstancia y en toda situación. Aprenderemos el carácter de los hijos de Dios y trataremos de copiar ese carácter para vivir como hijos de Dios, como extranjeros y peregrinos en este mundo que no quiere a Dios, que lo pone de lado, lo manda a otro lugar, que lo esconde en un rincón. Entonces espero que sea una epístola que estudiemos en estos próximos 4 domingos y que sea muy práctica para nuestras necesidades. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos porque tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos has invitado a ser tu pueblo, nos has adquirido con la sangre de Cristo Jesús, para que seamos esta nación santa, este pueblo adquirido por ti, un linaje escogido. Algo tan especial para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, a aprender ahora que vamos a comenzar a recorrer los versículos, los capítulos de Pedro. Ayúdanos a mirar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta porción. Danos tu guía, encamínanos para la gloria tuya. Bendice cada uno de mis hermanos y permite, Señor, que cada vez que tengamos tu palabra, tu Espíritu Santo nos ilumine y nos consuele y nos ayude a confiar en ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención.